Llegaste hasta la entrega número 22 de estos relatos que se nutren del libro Memoria para la Esperanza, escrito por Ernesto Jauretche. Muestra un subtítulo muy significativo: Vida, pasión y muerte de un muchacho peronista. Como es costumbre, el comentario fijado te acerca al link de la publicación anterior. En la publicación esa, precisamente, se hace mención ya al operativo Dorrego, esa experiencia inusual en la que trabajaron en conjunto el ejército y la militancia montonera. Eso dejó mucha tela para cortar. En esta oportunidad, por ejemplo, si te quedás, conocerás un enfrentamiento clásico entre el coronel Albano Arguindegui y el gobernador Videgain. Acompáñanos hasta el final del video. Ernesto Jauretche nos había mencionado la tirantez entre Albano Arguindegui y el gobernador Oscar Videgain. Cuenta que en una visita de Arguindegui ofreció una charla informativa de su paso como invitado por el gobierno israelí en la Guerra de los 6 días. Tuvo una expresión desafortunada cuando dijo: fue una guerra muy desigual. Era natural que los judíos se impusieran sobre esas razas inferiores. Videgain, hombre respetuoso de las formas, se levantó de inmediato y se fue de la carpa, seguido del resto de funcionarios provinciales. Entre las especulaciones del por qué ese encuentro tuvo tanta desconfianza, menciona que acaso Perón lo tomó como una especie de desafío a su poder. La derecha lo sintió como un intento de la tendencia revolucionaria de apoderarse de un bien que ellos creían de su propiedad. Nos estamos refiriendo a las Fuerzas Armadas. El objetivo inicial era un acercamiento entre pueblo y Fuerzas Armadas, dos protagonistas que se habían enfrentado en los últimos 18 años. Ernesto menciona un nuevo episodio protagonizado por Arguindegui, tratando de mostrarle que las tareas de inteligencia militar no habían cesado. Le preguntó fingiendo una falsa inocencia: ¿por qué Norberto Aberger se hace llamar Ernesto Gómez? Era su manera de decirle que protegerse con nombres ficticios como en tiempos de la clandestinidad ya no era suficiente. Cuenta que la posición del general Carcaño no era cómoda, sospechoso de simpatías peronistas ante el ejército de un profundo gorilismo. Terminó desplazado acaso por esas fuerzas conservadoras que se disputaban poder a espaldas de Perón. Relata Ernesto que cuando perdió Carcaño, nosotros también empezamos a perder. Entre ejército y la política de un lado y de otro se acusaron de traidores. En enero de 1974, el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, intentó el copamiento del Regimiento de Azul. Fue la oportunidad que esperaban para atribuirle al gobernador Videgain una tolerancia culposa. La presión política de la oligarquía lo obligó a Videgain a renunciar. La provincia quedó a manos de Vittorio Calabró, sindicalista ortodoxo y enemigo declarado de la tendencia revolucionaria. Sus destinos divergentes coincidieron en una oposición cerril al gobierno frágil de Isabel Perón post-1974. Videgain fue presidente del recién formado Partido Peronista Auténtico. Calabró, por su parte, integraba una fracción antiverticalista que promovía la renuncia de Isabel para allanar el camino hacia la dictadura del 76. A continuación, el relato se interna en todo lo previo a ese acto que fue un parteaguas de la historia entre Perón y Montoneros, el 1 de mayo de 1974. Desde su ministerio y protegidos por la Unión Obrera Metalúrgica y los servicios de inteligencia navales, las bandas parapoliciales y la Concentración Nacional Universitaria, CNU, actuaban con una impunidad creciente. El propio Ernesto era una cara demasiado conocida. La ciudad de La Plata se transformó en territorio minado. Todavía encuadrado en Montoneros, Ernesto indica que por órdenes de arriba, sin identificarlos, dice que debió presentarse en una unidad básica de la zona sur de Merlo, en el oeste del Gran Buenos Aires. Debería preguntar por Manuel, y cuando estuvo frente a él, se encontró con un viejo conocido, Dardo Cabo. Ya en los 60 habían vivido experiencias comunes en el Bajo Belgrano. Cuenta un episodio que ya entonces marcaba su rebeldía.
Con un criterio independiente siempre se manejó. En aquellos tiempos de proscripciones, el peronismo apoyó candidatos circunstanciales de otras fuerzas. No siempre estos conformaban al total de la militancia. En 1961, Perón había elegido como candidato a senador por Capital a Raúl Damonte Taborda, un candidato radical conspirador antiperonista de 1955. Ernesto llegó a aquellas oficinas de campaña y manifestó que no estaba dispuesto a apoyarlo. La reacción de Dardo fue: tírenlo por la ventana. Recién a esa altura del relato cuenta que estaban en un cuarto piso. Fue Delia Parodi, una activista de la rama femenina, quien dijo: no lo toquen. Había sido compañera de cárcel de Chenda, la mamá de Ernesto, de la que ya hablamos en entregas anteriores, sobre su apasionada adhesión al peronismo. Dardo lo recibió con un cariñoso abrazo, mostrando que estaban superadas aquellas viejas diferencias. En esa zona se había empantanado la fusión entre FARC y Montoneros. Dardo Cabo y Ernesto Jauretche juntos eran artillería pesada. Relata que un militarismo de origen universitario y guevarista chocaba contra las posiciones tradicionalmente peronistas de los militantes de base. Se sentían invadidos por paracaidistas, pero Ernesto estuvo muy poco tiempo allí. Fue convocado como secretario legislativo del bloque de la JP en tiempos de aquella renuncia de 8 diputados de la tendencia revolucionaria. Relata también el detrás de la escena de aquel 1 de mayo de 1974. Junto a Dardo trabajaban ordenando el acercamiento de las columnas al acto en Plaza de Mayo para evitar incidentes. Las instrucciones eran que había que evitar las provocaciones. Según relata, las consignas nacían de la gente. Cuando se dieron los primeros movimientos para dejar la plaza, las indicaciones de la conducción de Montoneros fue evitarlo. Pero esto pareció ser un hecho imposible de contener. Recién ante lo inevitable, la indicación fue: váyanse con ellos. Aquí Jauretche contradice la referencia que muchos tenemos sobre ese día. Muchos de nosotros creemos que las cúpulas de Montoneros bajaron línea a sus bases para confrontar con Perón. Una opinión autorizada, como la de Cacho El Cadri, fue que ese día Montonero fue a la plaza a hacerse echar. Ernesto, en cambio, indica que la confrontación fue de abajo hacia arriba y que arrastró a las conducciones al conflicto. Más que tomar posición por uno de ellos, fue un compromiso el enunciarlo. Al principio, a nivel personal, nos sentimos más cercanos a la postura de Cacho El Cadri, pero es nuestro deber no gambetear la otra alternativa, dejando al criterio del que escucha la opinión. En el local de la calle Chile se preparaban para resistir un asalto de los grupos de derecha que habían quedado dueños de la plaza y de la situación. La continuidad del libro da cuenta de un momento de cercanía con su tío Arturo, el que habremos de reflejar en la próxima entrega.